Buenos días a todos. Después de la magnífica presentación de Félix, la verdad es que hay que tener valor para estar aquí. Yo voy a hablar de indicadores desde un punto de vista bastante sencillo, no como herramienta pues para la aplicación y para el apoyo a todo lo que es la vigilancia colectiva, ¿no? Entonces, no sé si voy a ver. Hablaré sobre una definición o varias definiciones que son similares respecto a lo que son los indicadores, sobre la utilidad, que al final son ¿a qué debe contribuir un indicador? Pues debe contribuir a todo lo que hemos estado viendo, que es la vigilancia colectiva. Hablaremos algo de los atributos que tienen que tener los indicadores. Bueno, haremos una transparencia, indicará un poquito lo que sería una construcción, los pasos para hacer un indicador. Y luego sí que voy a entrar un poquito, también un poco por encima, sobre lo que son las mediciones en epidemiología, las medidas de frecuencia. Hemos estado oyendo mucho tasas, proporciones, incidencias, prevalencias. Bueno, voy a dar unos pequeños detalles referido a esas medidas de frecuencia, un poco cómo se hacen, que al final son las herramientas más básicas con las que vamos a contar para hacer indicadores, para presentar indicadores, para fabricar nuestros indicadores. Y bueno, luego presentaré un poquito nuestra propuesta. En el libro aparecen, pues se recogen un montón de indicadores. Al final estos indicadores no dejan de ser una propuesta, no se adaptan a nadie en concreto. A algunos les pueden servir algunos, a otros, algunos tendrán que hacer los suyos propios porque estos les quedan muy lejanos. Es decir, pero bueno, es una propuesta, es un poco un ejercicio que hemos hecho de indicadores que se nos han ido ocurriendo. Algunos están ya muy establecidos, otros menos. Ahí los tenéis, los valoráis, los miráis. Bueno, vale. No, ya veo, ya más o menos ya veo. Vale. Como ha comentado Ana, lo primero que tenemos que hacer es, de alguna forma, la definición de vigilancia a la salud que hemos adoptado en esta guía, ¿no? Vamos a considerar determinantes de trabajo que influyen en la salud de las personas y nos vamos a limitar a algo muy concreto, que son las condiciones de trabajo y los daños a la salud. En esta guía no vamos a entrar en otros aspectos determinantes de la salud, pues como puede ser el medio ambiente o el estilo de vida. Nos ceñimos a lo que habitualmente tenemos cerca en el entorno de trabajo, ¿no? Esto nos va a dar un modelo conceptual, porque dependiendo de lo que queramos medir, los componentes, las dimensiones de nuestros indicadores van a ser unos u otros, ¿no? Como luego iremos explicando. Entonces, condiciones de trabajo y daños a la salud. Es un poco nuestro enfoque. Al final los indicadores tienen que servir para, como decía, para lo que sirve la vigilancia epidemiológica. Entonces, la vigilancia epidemiológica tiene que constituirse en un instrumento de alerta y de información para la acción. Al final hacemos indicadores, hacemos vigilancia epidemiológica para actuar, para cambiar una situación, ¿no? Debe permitir identificar y cuantificar situaciones de salud en poblaciones laborales, que son las nuestras, para conocer las necesidades de salud, la evolución, las tendencias de los problemas, para planificar, para programar, para evaluar el impacto de las medidas que proponemos, para cambiar esas medidas si no están siendo suficientemente eficaces. Entonces, para realizar todas estas funciones nos vamos a ayudar, nos vamos a valer de los indicadores, nos van a servir de herramienta de ayuda. ¿Cuál es la definición de indicador? Bueno, hay muchas. Un indicador representa una medida resumen que captura información, en principio relevante, importante, sobre distintas variables entendidas como condición, atributo, que se relacionan con estos temas que hemos dicho: las condiciones de trabajo, las exposiciones, los daños a la salud. Pero también se puede relacionar con recursos, con procesos de trabajo, cómo estamos haciendo las cosas, con los resultados que obtenemos. Entonces, las clasificaciones de indicadores desde el punto de vista que tomemos de referencia, pues son muchas, pero en cualquier caso es eso, es una medida resumen que captura información relevante sobre algo, ¿no? Sobre lo que estamos estudiando. Nos va a permitir el seguimiento y evaluación periódica de las variables que hemos decidido estudiar y nos va a permitir compararlas en el tiempo con referentes nuestros, internos, que es lo más habitual, o con referentes externos, que es lo que planteaba Félix,
de empezar a comparar datos con distintas secciones, con distintas empresas, con distintas incluso pues, autonomías o estados, ¿no? Entonces, en principio, estamos en una fase en la que normalmente comparamos datos internos, nos comparamos con nuestros resultados. Nos debe informar un indicador, nos debe informar sobre una situación y los cambios en esa situación. Con lo cual se convierte en una herramienta de alerta, nos tiene que estar diciendo que algo no está bien o nos tiene que estar avisando. La herramienta puede ser cuantitativa o cualitativa en función del tipo de variable, como ya luego veremos, y nos tiene que dar indicios de la situación, de la actividad, del resultado, como estaba diciendo. Hay clasificaciones, pues, por ejemplo, la OMS lo define como una variable que sirve para medir cambios. Bueno, pues es una definición. Deben estar dirigidos, según el modelo conceptual, a un modelo. Nuestro modelo, que era el de daños a la salud o el de condiciones, es un poco el propuesto por la OMS hace tiempo, en la que definía varios tipos de indicadores, pues de estructura, de condiciones de trabajo, de daños a la salud, de efecto, todo esto. Entonces nosotros hemos seguido un poco esa clasificación propuesta por la OMS. La construcción de un indicador es un proceso de complejidad variable. Podemos hacer indicadores muy complejos o sencillos. Desde aquí recomendamos hacer los más sencillos posibles porque son los más fáciles y los que más valor van a tener. A veces nos metemos con indicadores muy complejos que al final no se terminan haciendo. Para la construcción de un indicador podemos ir desde un recuento directo, un número absoluto, como ha salido antes, que es el que menos valor va a tener, o hasta cálculos de cocientes, de razones, de proporciones, de tasas, ¿no? Como decía, deben ser fácilmente realizables, utilizables, de fácil interpretación. Tenemos que ir a indicadores sencillos, y porque además nos tienen que servir para informar. Es decir, es importante que se utilicen para dar información a todos los participantes de la prevención, pues incluidos los trabajadores, incluidos los directivos, ¿no? Entonces tienen que ser sencillos, fáciles de interpretar para que su lectura sea entendible y directa, ¿no? Tiene que tener una serie de características, como luego veremos, deben ser válidos, deben ser fiables, confiables, prácticos, sensibles, específicos. Bueno, tienen muchas características, tienen muchos atributos, algunas veces los tienen y otras no. Pero bueno, está bien conocerlos. Bueno, al final, claro, los indicadores que vayamos a hacer van a estar en función de la disponibilidad de datos que tengamos, de las fuentes de datos que tengamos, como hemos estado comentando antes, de la prioridad de las empresas, evidentemente, ¿no? Siempre resulta mejor construir una cantidad limitada de indicadores, pocos, pero muy posibles de realizar, que se hagan con facilidad. Esa es una idea que yo sí que os quiero transmitir. La utilidad de los indicadores al final deben contribuir a lo que decíamos, a todas las actividades de la vigilancia colectiva. Deben informar sobre la situación y los cambios en una situación, normalmente de salud, deben identificar y cuantificar problemas, deben valorar el estado de salud, establecer comparaciones internas o externas, establecer grupos de riesgo. Bueno, hay multitud de factores que deben intentar cubrir los indicadores. Bueno, ¿qué atributos debe tener? Bueno, los atributos, en principio, la calidad y la utilidad de un indicador viene definida por una serie de características, ¿no?, que se llaman atributos. Son aquellas características que hacen bueno a un indicador. Fundamentalmente, la validez y la fiabilidad, la objetividad. Son dos características que debe tener. ¿Qué es la validez? A la capacidad de medir aquello que se quiere medir. ¿Y qué es la fiabilidad? Si la medición se repite en condiciones similares y reproduce los mismos resultados, ¿no? También va a depender, evidentemente, de la calidad de los componentes que tenga ese indicador. Cuál sea el numerador, cuál sea el denominador, dónde consigamos la información, si la fuente de información es buena. Eso, evidentemente, va a condicionar la calidad del indicador. Luego hay otra serie de características, pues tiene que ser sensible, específico, coste efectivo. Bueno, pues la sensibilidad es la capacidad del indicador para reaccionar a los cambios que está midiendo. Debe ser capaz de captar esos cambios, debe ser específico,
debe medir solo los cambios en lo que estamos queriendo medir, debe ser la inversión en tiempo, en otros recursos debe estar más o menos ser razonable respecto al uso y a los resultados que se consigue con ese indicador. Bueno, deben ser transparentes, o sea, en el sentido que deben ser fácilmente entendidos e interpretados por todos los usuarios que los van a tener que utilizar. Y luego deben ser difundidos, es otra idea muy importante. Deben estar accesibles a todos los usuarios, incluso a través de publicaciones, de boletines, de tablones de anuncios. Todos los indicadores tienen que ser dados a conocer, eso es muy importante. Los tienen que conocer los servicios de salud, los tienen que conocer los servicios de prevención, se tienen que conocer a todos los niveles en la empresa. Y luego tienen que ser dinámicos, tienen que ser actualizados, corregidos cuando las necesidades así lo vayan pidiendo, ¿no? Cuando cambie el entorno, cuando haya cambios pues incluso en formas de trabajar o la bibliografía nos diga otras cosas. Bueno, tienen que ser fácilmente corregibles, modificables, porque las cosas van cambiando. Deben ser fáciles de conseguir. Es muy importante que la información que alimenta sus indicadores esté al alcance, porque si conseguir la información es muy complicado, al final esos indicadores no se van a hacer y van a fracasar, ¿no? Bueno, en esta transparencia sí que quería reflejar un poco la interpretación. O sea, cuando tenemos una batería de indicadores, al final tenemos que interpretarlos, no podemos dejarlos en una carpeta, tienen que servir para algo. Entonces tenemos que valorar si se están acumulando indicadores alterados en una sección, en un grupo, cómo están variando en el tiempo, si van a mejor, si van a peor dentro de nuestros estándares, dentro de lo que nosotros pensamos que deben ser. Tenemos que intentar compararlos, como decía, comparaciones internas, pero también comparaciones a otros niveles, normalmente con los mismos sectores similares, en tu provincia, en tu comunidad autónoma. Esa es un poco algo que de momento no se está haciendo, y lo que comentaba Félix, que hay que intentar abrirse a ese tipo de comparación, ¿no? Y luego dentro de la empresa pues podemos compararnos pues, en distintas secciones, en distintos grupos de trabajo dentro de la misma empresa. Bueno, una secuencia de construcción muy sencilla, un poco pues bastante coherente, un poco cómo nos acercamos a la construcción de un indicador. Bueno, pues son una serie de pasos bastante lógicos, ¿no? Primero tenemos que elegir el tema que queremos, del que queremos hacer esa herramienta, de que queremos preparar el indicador, ¿no? Qué atributo, qué variable queremos medir. Claro, tenemos que valorar su importancia, su gravedad, su trascendencia, lo que está suponiendo, si tiene solución, si no tiene. A la hora de medir algo tenemos que tener muy claro eso, ¿no? Sobre todo que tenga importancia. Tenemos que definir claramente el término del indicador. Es importante que la gente sepa lo que queremos medir, ¿no? Porque luego la gente lo interpreta de distintas maneras. Tiene que quedar suficientemente claro el objeto del indicador para todos, ¿eh? Entonces tenemos que especificar muy bien lo que es el numerador, lo que es el denominador, cuál es el objetivo de ese indicador. Tenemos que elegir el tipo de indicador. Tenemos que saber si queremos un porcentaje, si queremos una proporción, un porcentaje o una tasa, o estamos hablando de un índice. Tenemos que valorar con la información que tenemos qué tipo de indicador, qué fórmula matemática de alguna forma vamos a hacer. Hay que razonar, eso es lo que decía antes, hay que explicar un poco la base teórica por la que nos vamos a meter a hacer ese indicador, ¿no? ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué trascendencia tiene? Si tiene es importante detectar los cambios por la gravedad de lo que estamos midiendo, o por la importancia, o por el coste, Es decir, hay muchos factores. Tenemos que describir bien la población diana a la que va a ir dirigido, cuál es el numerador y cuál es el denominador de esa fórmula, ¿no? ¿Qué población va a estar? Luego tenemos que tener muy claro cuáles van a ser las fuentes de información, de dónde vamos a sacar esa información y cuáles son las fuentes de datos. Interesa ceñirse a las fuentes que proporcionan los datos con más facilidad. Si intentamos hacer un indicador en informaciones que nos van a venir de muy lejos o van a ser muy difíciles de conseguir, ese indicador no se va a hacer y va a fracasar. Pues eso, normalmente ¿dónde están las fuentes? En las oficinas de los recursos humanos, en las historias clínicas, en la evaluación de riesgos, en las mediciones higiénicas que se están haciendo, en las pruebas, en las valoraciones cuantitativas o cualitativas de los riesgos. Ahí deben estar las fuentes de datos de los indicadores al nivel que estamos hablando.
Luego tenemos que valorar cuál va a ser el registro, dónde se va, el soporte que van a utilizar para hacer esos indicadores. Si hay una aplicación informática, si va a ser un registro en papel, quién va a recoger los datos, de qué forma, si tiene que conocer el que lo va a recoger tiene que saber alguna instrucción concreta. Todo eso se tiene que reflejar muy bien a la hora de hacer un indicador. Tenemos que saber cuál es nuestro estándar, cuál es el nivel que queremos conseguir, el valor que queremos conseguir de ese indicador. Si existen datos, si hay un estándar ya establecido, lo aceptaremos. Si no existe, lo podemos generar nosotros. Podemos pues desear que el 80% de la gente acuda a la vigilancia de la salud y ese es nuestro estándar, y todo lo que sea por debajo del 80 pues no nos gusta, ¿no? Es decir, bueno, al final el estándar, el valor que queremos darle puede estar establecido o lo podemos poner nosotros. Tenemos que decidir la periodicidad con la que vamos a recoger los datos. Si queremos que sea, bueno, pues muchas veces son anuales, semestrales, depende de las necesidades de cada empresa, nos plantearemos una periodicidad u otra. Y luego tenemos que valorar quién es el responsable. Eso tiene que quedar muy claro, quién va a ser el responsable de elaborarlo, de mantenerlo. Bueno, este es un ejemplo, un poco el resumen de lo anterior, cómo se plantean las fichas técnicas. Los indicadores suelen tener detrás una ficha técnica. En este caso es una muy sencilla y es un indicador pues muy conocido. Es un indicador, ¿no? El índice de frecuencia de accidentes con baja, ¿no? Entonces tiene un objetivo, ya, no sé si lo leéis arriba, se puede leer. Si lo leéis, el objetivo tiene que ser muy claro, como es conocer la evaluación temporal y la distribución de los accidentes de trabajo con baja laboral en las empresas. Tal. El indicador tiene un nombre, que en este caso es el índice de frecuencia, una definición, valoramos cuál es el numerador, cuál es el denominador, ponemos dónde están las fuentes de datos, si lo hemos desagregado, muchas veces conviene desagregarlo por sexo, por edad, y cuál va a ser la periodicidad, y luego unas observaciones si nos interesa en un momento dado hacer algo. Esa es la típica ficha técnica de los indicadores. En este caso se presenta una muy sencilla. Bueno, las medidas de frecuencia, un poco las herramientas con las que vamos a contar para plantear los indicadores. Son las herramientas más sencillas, las que pueden estar a nuestro alcance. Entonces, hay unas medidas, son medidas, resúmenes o indicadores de una realidad. Al final de lo que estamos midiendo vamos a sacar un resumen, un indicador. En función de la naturaleza de la variable, de la condición, del atributo que queramos medir, sea cuantitativa o cualitativa, la medida de frecuencia utilizada va a ser distinta. Simplemente recordaros la definición de variable, que es una característica, una condición, un atributo, todo refleja lo mismo, el concepto variable, que es observable y medible por definición, que puede tomar distintos valores y que representa al concepto, a lo que queremos medir, al objeto de estudio. Las variables cualitativas son las que más vamos a usar en vigilancia colectiva. Representan una cualidad, un atributo que califica a cada caso en una de varias categorías. Pues, el sexo, varón, hembra, estudios, profesión, exposición, no exposición. Esas son variables cualitativas y ya os digo que son las que más vamos a usar. Pueden ser ordinales, si expresan un orden entre las categorías, o pueden ser nominales, si no mantienen una relación de orden. Bueno, eso al final. Y luego hay variables cuantitativas, que son variables que pueden medirse, que pueden expresarse numéricamente, que no van a ser objeto de esta guía, bueno, que como decíamos, pues se expresan de forma numérica, pueden ser discretas, continuas, se expresan como medianas, modas, están un poco, los estadísticos no los vamos a ver, ¿no? Los indicadores van a ser generalmente números absolutos o cifras relativas, cocientes, que son las razones, las proporciones, las tasas. Conviene destacar, es verdad que las medidas poblacionales pierden significado si no están relacionadas con el tamaño de la población y las características de la población. O sea, es muy importante el denominador de ese indicador. Entonces, en los números absolutos pues no hay un denominador, no se compara con nada. Entonces, tiene menor valor. Desde el punto de vista metodológico, pues lo más correcto es utilizar medidas que incluyan
a la población en riesgo. Es decir, medidas que tengan un denominador que sea formado por la población trabajadora. Hay una pequeña reseña en la guía de cómo calcular la población trabajadora, que a veces es un problema, ¿no? Es decir, porque son poblaciones que cambian mucho, entonces se hacen medias, se hacen al final de mes, a la mitad. Entendemos que el método más preciso del cálculo es el número de horas trabajadas, es la suma de los trabajadores por las horas trabajadas. Es lo que es el número de horas trabajadas o personas tiempo, personas hora, personas tiempo. Es el que más información nos va a dar, es la forma más precisa y la que integra realmente el tiempo trabajado, ¿no? ¡Wow! Bueno, pues voy a ir un poco corriendo. No corras, vamos bien de tiempo, sí, te aviso. De acuerdo. Vamos a hacer 4 cositas de cada uno referido a la definición de lo que es un número absoluto, de lo que es una razón. Bueno, el número absoluto es un recuento de número puro y duro de número de casos, es la forma más elemental de medir, ¿no? Una variable. Se refiere simplemente pues eso, al número de personas que presentan la variable en estudio. No dice nada sobre a nivel poblacional porque no relaciona con el tamaño de dicha población ni con el periodo de tiempo en el cual está estudiado, por tanto no refleja la importancia es el primer acercamiento a una medida de frecuencia. Para evitar estas situaciones se utilizan fracciones, cocientes, en las que ya se relaciona el número de casos con el tamaño de la población y en algunos de los casos con el periodo de tiempo en el que ocurren. Entonces tenemos otras definiciones como son la razón, la proporción. La razón, con la razón expresamos una cantidad en relación a otra. Es tan sencillo como eso, es un cociente. Normalmente el numerador no estará incluido en el denominador, pero con ello nos permite que el número de casos se exprese en relación a la población de la cual surgen. La proporción es otro cociente entre dos números, igual que la razón, pero en el numerador está incluido o es parte del denominador. Ese es el aspecto que le diferencia, ¿no? Dado que el numerador es una parte del denominador, el valor puede estar solo entre 0 y 1. Muchas veces las proporciones se multiplican por 100 y se hacen porcentajes. Al final es una proporción multiplicada por 100. Y entonces la proporción expresa de alguna manera la probabilidad de que un suceso ocurra. Se pueden expresar por 100, pero también se pueden expresar por 1000, por 10.000, por 100.000, ¿no? Es importante ese detalle, que expresa la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual puede ocurrir. El numerador forma parte del denominador. En las proporciones no se incluye el tiempo, como luego veremos es un factor muy importante, o sea, aparte de la población, el total de la población, el tiempo, en este caso no se incluye, en cambio en la tasa sí. La tasa, que es la siguiente definición, expresa la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Ese es el matiz muy importante, porque en su fórmula incluye el concepto de tiempo. A diferencia de la proporción, el denominador de una tasa no expresa número de sujetos, sino que expresa el tiempo durante el cual esos sujetos están en riesgo de sufrir el evento. De alguna forma es la definición que dábamos antes de personas-tiempo. Esa es la unidad de medida, la de personas-tiempo. De alguna forma se puede definir como una magnitud de cambio de una variable. Puede ser un daño, una exposición respecto a otra, que normalmente va a ser el tiempo. Es una medida de cambio que permite medir el ritmo de la aparición de los eventos. Bueno, no vamos a hablar de estandarización. Vamos a pasar un poco a un tipo de medidas de frecuencia ya más sofisticada, pero que en el fondo no dejan de ser más que proporciones o tasas, que están según un poco la consideración del tiempo y se dividen en medidas de incidencia o medidas de prevalencia. Las medidas de incidencia tienen en cuenta los casos nuevos que se producen en la población y las medidas de prevalencia, los casos existentes nuevos y antiguos en la población en un momento puntual o en un periodo. Entonces, esas son otros dos tipos de medidas que se usan muchísimo en epidemiología. Entonces, como hemos dicho, la incidencia es el número de casos nuevos que surgen en una población a lo largo de un periodo de tiempo y se estima en estudios de tipo en los que hay seguimiento, en estudios de cohorte, donde los sujetos libres de esa condición a estudio pueden aparecer como casos nuevos.
hay dos medidas de incidencia que reflejan conceptos distintos, que es la tasa de incidencia y la incidencia acumulada. La incidencia acumulada o proporción de incidencia y la tasa de incidencia, que también se llama densidad de incidencia, y que se definen según el tipo de denominador que tengan. Es lo que les va a diferenciar. Entonces, la incidencia acumulada es un tipo de medida de incidencia basada en personas en riesgo, mientras que la tasa de incidencia se basa, el denominador está formado por personas, unidades, personas, tiempo, lo que hemos comentado antes. La incidencia acumulada es una proporción, dentro de lo que es un cociente en el que el numerador está incluido en el denominador, y relaciona el número de casos nuevos con el número de la población de susceptibles al inicio del estudio en la que se va a producir los casos. Entonces, está reflejando la proporción de individuos sanos que en un periodo de tiempo determinado desarrollan la condición a estudio, en los casos nuevos en un periodo de tiempo. De alguna forma estima el riesgo o la probabilidad de que un individuo desarrolle una condición que se está estudiando. La densidad de incidencia es una tasa, con lo cual valora casos nuevos en individuos susceptibles por el tiempo en el que están en riesgo. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a ir corriendo porque la tasa de incidencia, como os decía, el denominador está basada en personas tiempo, ¿no? Se forma el denominador las personas tiempo por el número de unidades de tiempo en la que los individuos en riesgo contribuyen al periodo de seguimiento. O sea, es el número de personas en riesgo de desarrollar el fenómeno por el tiempo que permanecen en riesgo. Definición de personas, tiempo. Bueno, frente a las medidas de incidencia están las medidas de prevalencia. Es número de casos, valora el número de casos antiguos y recientes de una determinada condición que existen en la población en un momento determinado. La proporción de individuos de una población que tiene la condición, o sea, ya la tiene en ese momento, y se puede medir en un momento, o en un periodo concreto o en un periodo más amplio. Valora, es una especie, tiene un carácter más estático, es como una especie de fotografía que refleja la magnitud de un problema, pero no la importancia que va a tener. También puede expresarse, al ser una proporción, en términos de probabilidad, la probabilidad de tener una condición concreta en un momento dado. Y esta se suele estimar a través de estudios transversales, que son los que más frecuentemente se pueden hacer, ¿no? Que describe una situación, hace un corte en un momento dado y cuenta lo que hay de nuevos y de antiguos. Hay otras medidas, no vamos a entrar. Bueno, nosotros en la guía hemos hecho una propuesta de indicadores. Os decía que al final no deja de ser una propuesta, no deja de ser un ejercicio de plantear una serie de indicadores en base al modelo conceptual que tenemos en esa guía. Y entonces, fruto de ese modelo conceptual y de lo que os decía de las condiciones de trabajo, de los daños a la salud, etcétera, pues hemos planteado una serie de indicadores. En la transparencia esta veis cómo valoramos varios aspectos, ¿no? Por un lado están los componentes, que son las grandes líneas, entendidas como los objetos de observación y medición. Entonces tenemos indicadores, hemos planteado indicadores de condiciones de base. En la empresa hemos planteado indicadores de los determinantes del riesgo laboral y hemos planteado indicadores de daños a la salud. La visión tradicional, como os decía, era la de daños a la salud. Entonces, bueno, pues con el tiempo ya se van metiendo otros determinantes, ¿no? Como son los factores de riesgo, pues por físicos, por químicos, todo esto. Entonces, ahí eso es donde hemos metido en el término de determinantes del riesgo laboral. Y luego una serie de condiciones de base en la empresa, pues es un poco la situación de la empresa y de los trabajadores de esa empresa, ¿no? Luego, por un lado están los componentes, que son las grandes líneas, y luego hablamos de dimensiones, que son entendidas como aspectos o facetas más concretos de cada gran componente, ¿no? Entonces, los componentes, claro, ya van a ser mayores, al final dentro las dimensiones. Entonces, por ejemplo, en el apartado de condiciones de base hemos establecido 4 dimensiones o aspectos concretos, están ahí. En el de determinantes del riesgo ya hay 36 dimensiones y en el de daños a la salud estoy viendo 6. Luego de cada dimensión se plantean una serie de indicadores, se da la definición y se plantea la descripción, la fórmula de alguna manera de ese indicador.
Bueno, ahí veis un poco algunos ejemplos dentro de lo que son en el primer, en las condiciones de base. Pues hay algunas dimensiones que se han recogido ahí, con sus atributos o indicadores concretos. Pero bueno, para que veáis un poco cómo está, nosotros, por ejemplo, en dimensiones, en el de las condiciones de base, hemos planteado una serie de dimensiones, pues como sexo, actividad, riesgo. Vamos tocando un poquito pues todo lo que hemos entendido interesante respecto a las características de la empresa y la población trabajadora, que sería nuestra dimensión. Luego, cómo está la empresa a nivel de riesgos laborales, cómo hace las cosas en ese momento. Luego se plantea otra de recursos sanitarios, de recursos técnicos, humanos, normalmente. Luego, en determinantes del riesgo a la salud, las dimensiones son muchas más, porque estamos hablando de ruido, de vibraciones, todos los factores que van a condicionar la pérdida de salud, y son todos los que estáis viendo ahí. Y cada uno de ellos, pues de cada uno de ellos hemos planteado algún indicador. Y luego el de daños a la salud, pues lo mismo. Al final estamos hablando de enfermedades profesionales como dimensiones, los accidentes de trabajo, las secuelas, las lesiones permanentes o invalidantes, enfermedades relacionadas con el trabajo, enfermedad común, vigilancia a la salud, y de ahí pues vamos sacando indicadores. Bueno, esta es una transparencia que está cogida de la guía. Un poco como el indicador, ¿cómo se llama? Pues sexo, ¿qué mide? ¿Cómo es la fórmula? Es a modo de ejemplo, simplemente, no sé si lo alcanzáis a ver. Tenéis ahí la guía, y en este caso, pues lo mismo, es a otro nivel. Pues por ejemplo, en este caso, el indicador sería la exposición a sensibilizantes de piel, o podría ser agentes químicos evaluados mediante un método cuantitativo. Al final ese es el indicador, y luego eso tiene una fórmula. Normalmente estamos hablando de proporciones, de porcentajes, que son la mayoría. Hay también algún índice, incluso ahí tenemos planteado algún número absoluto, pero bueno, la mayoría de las veces son porcentajes. Y nada más, esta es un poco la idea, ¿vale?